hermoso, las bodas de Caná. Y hoy continuamos con esta historia maravillosa. Estamos estudiando el libro de Juan. Estamos estudiando el libro de Juan y conociendo un poquito más acerca de cómo fue su ministerio. Entonces vamos a hablar acerca de la purificación del templo. Y Jesús y Nicodemo. Entonces, Señor, gracias Dios, gracias, oramos por tu palabra, Señor. Usa la vida de tu siervo, Dios, y permite que la palabra que va a ser predicada hoy haya un espacio en nuestro corazón. Que podamos atesorarla y que no solo seamos oidores, sino también hacedores de ella, Señor. Ayúdanos, Señor, implándola en nuestros corazones. La santidad, la purificación, Señor, y que cada día, Señor, podamos estar más limpios y más delante de ti, Señor. Te lo pedimos y quedamos, Señor, en tus preciosas manos. En el nombre de tu amado Jesucristo. Amén y amén. Bueno, vamos primero que todo a ver este video, ¿listo? Ese video que tiene ahí. La Pascua de los judíos estaba cerca y Jesús subió a Jerusalén. En el templo encontró a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los que cambiaban dinero allí sentados. Haga una cosa mientras carga. ¿Lo leo? Sí, amor. Vamos a leerlo. Estamos en el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 13. Jesús purifica el templo. Cuando estén listos, me dicen si alguien necesita Biblia. Juan 2, 13. Capítulo 2, versículo 13. Sí. ¿Me regalan una Biblia? Acá. Dos Biblias. Ay, esto requiere una Biblia. Biblia de niños. Capítulo 2, versículo 13. Versículo 13. ¿Quién más necesita Biblias? Tenemos ahí varias Biblias. y 2, 3. Ya traigo las. Ok, vamos a leer la palabra de Dios. Juan 2, versículo 13. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto,
y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid el templo y en 3 días. Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él lo hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Amén. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba por ellos, porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. ¿Continúo? Hasta ahí. Bueno, ¿no ves el video? Parece, pero vamos a ver. Ahí está. Está como caído en internet. Sí, esa primera parte está mal. Sí, es que ha estado muy intermitente. La Pascua de los judíos estaba cerca y Jesús subió a Jerusalén. Parece que está todo el video. En el templo encontró a los que vendían bueyes, Bueno, dejemos así. Yo lo mandé por el grupo al WhatsApp. Entonces. Bueno, entonces. Pues quería que vieran el video porque el video es muy reciente y habla sobre todo lo que aconteció en la purificación del templo. Pero hay varias cosas que nos muestra el video que yo quiero que ustedes miren. O sea, ustedes ahí vieron que Jesús como que estaba regando las mesas y hizo, dice la palabra de Dios que él hizo un azote de cuerdas y que fue y tumbó todo. Pero antes de eso, ¿ustedes por qué piensan o por qué creen que él hizo esto? ¿Qué opinan ustedes? En ese sitio adecuado. Cada sitio adecuado. ¿Qué más? Porque ahí se adoraba a Dios. Se adoraba a Dios y no se vendía. Bueno, había ventas El y... templo ya era un mercado. Bueno, Porque la enfermedad en el versículo 21 dice: pero cuando Jesús dijo, este templo resucitó de los muertos. Perdón, este templo se refería a su propio cuerpo. bueno, ok, bien, por ahí va todo el tema. Entonces, Jesús purifica el templo. Entonces, primero estaba cerca la Pascua. Bueno, yo quiero contarles varias cosas antes de iniciar la predicación. ¿Ustedes saben cuántos discípulos tenía Jesús aquí en ese tiempo? 12. No, por ahí 6. 8. 11. Adivines. Pero, usted sabe. Van no diga. atrás 5, vean. 5. Ahí van con 5. 1, 2, 3, 4, 8. Oiga, qué buena observadora. Los lleva Excelente. atrás. Sí, sí. En ese momento, a ver, muchas personas piensan y muchos los estudiosos dicen que solo en Juan está este pasaje al principio, que es una limpieza del templo. Porque en los otros evangelios, en los otros 3 evangelios, se menciona al final. Y resulta que es que hay 2 eventos. Lo que pasa es que uno es al principio y otro es al final. Entonces aquí está Juan. A ver, piensen en esto. Mateo no estaba aquí. O sea que Mateo no precisó esto. Pedro posiblemente estaba ahí. Él era de parte de los 5. Pero Pedro no escribió el evangelio.
él le contó a Marcos. El Evangelio de Marcos se lo contó Pedro a Marcos. Listo. Entonces omitió este detalle. El de Lucas. Lucas se entrevistó con la Virgen María, con María, la Madre de Jesús, con muchos apóstoles y con personas para hacer completamente el orden cronológico de todas las cosas. Pues no le contaron este detalle, porque no lo tiene al final. Pero Juan sí fue testigo ocular. O sea que Juan vio cuando pasó eso. Entonces, por eso da evidencia de que esto fue al principio del ministerio de Jesús, primero. Segundo, en los otros evangelios dicen que él actúa que él actúa como una persona que tiene autoridad, y algunos evangelios, como el de Lucas, refieren sus milagros. Porque él dice, yo le he hecho muchos milagros por cual de ellos me acusan. Por cual de ellos, y resulta que aquí no hablan de milagros todavía. El único milagro que había acontecido que nos cuenta Juan es el milagro de las bodas de Caná, el milagro del vino, que es antes de este evento. ¿Por qué antes de este evento? Porque así lo dice, estaba cerca de la Pascua, ellos después de esto descendieron a Capernaum, él y su madre, estoy leyendo el versículo 12, y sus hermanos y sus discípulos estuvieron allí no muchos días, una semana o 15 días o menos de un mes, porque si no hubieran dicho estuvo más de un mes, pero estuvo pocos días. Entonces se sugiere que después de que se reunió él con los discípulos, con los 5 primeros discípulos que tenía, se fue con la mamá y con sus hermanos, se fueron ¿a dónde? A Capernaum, a vivir allí, a vivir a Capernaum. Y de ahí ellos están ahí unos días y se van para Jerusalén, porque en Jerusalén era donde tenían que llevar o tenían que ir a celebrar la Pascua. ¿Ustedes se acuerdan que hace algunos días hablamos del Cordero de Dios, hablamos de la Pascua, y les expliqué todo lo del cabrito, todo lo del chivo, todo lo de las palomas? ¿Se acuerdan de eso? Bueno, yo sé que algunos de ustedes no estuvieron ahí, pero se necesitaba referir o hacer un sacrificio pascual. Recuerden que la Pascua es paso. Y entonces, ¿qué acontecía? Que ellos necesitaban la Pascua, fue cuando ellos mataron un cabrito, mataron un cordero, y el cordero con la sangre pintaron los dinteles de la puerta cuando salieron de Egipto. O sea, estamos aquí en el Antiguo Testamento, estamos en la salida de Egipto, y ellos fueron y pintaron las puertas y pintaron las ventanas de la sangre para que el ángel que venía, el ángel de la muerte, no entrara a esas casas. Eso significaba la Pascua, librarse de la muerte, Y explicábamos ese día que dice la palabra de Dios en Romanos 3:23 que la paga del pecado es muerte. Entonces, claro, ese día la sangre del cordero representaba la sangre de Jesús, y por eso el ángel de la muerte no fue a matar los primogénitos de los israelitas en ese tiempo. ¿Listo? Eso por orden de Dios, en Levítico se sigue celebrando la Pascua año a año, y se tenía que celebrar año a año, y se establecen unas fiestas que había que seguir año a año. Una de esas fiestas era la fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua se celebraba más o menos dice que empezaba el día 10 de Nisan. El día 10 de Nisan era más o menos en nuestro calendario el 1 de abril. Por eso por ahí es la Semana Santa. De ahí viene. Entonces, la Pascua, entonces dice que estaba cerca la Pascua y bajan todos los discípulos con Jesús a la Pascua. Bueno, ahí ya vamos. Y dice, entonces el versículo 14, y halló en el templo que vendía bueyes y ovejas y palomas, y los cambistas estaban allí. Pregunta, ¿por qué piensan ustedes que tenían que haber cambistas y por qué habían bueyes y palomas y habían ovejas allí? ¿Por qué tenían que vender? ¿Ustedes qué se imaginan? Vendían para que... Para los mismos sacrificios. Sí, ¿y por qué? Si cada persona debería llevar lo suyo. Pero les voy a contar. Nota que en Levítico también se establece que si alguno no podía
llevar el sacrificio, podía vendérselo a alguien, y con ese dinero ir al templo y comprar un sacrificio para ejecutarlo en el templo. Entonces, eso se establece desde Levítico, es una ley de Dios. Entonces, ¿él qué hacía? Él no le podía gastar el dinero, sino que cogía esos 100 pesos, iba y compraba otro por 100 pesos y podía sacrificar. Pero ¿qué pasa como en todo el comercio? Y esto es bueno que analicemos, porque nosotros pensamos que el comercio ahorita es como es, pero en ese tiempo también era como es como de ahora. Entonces, primero, si yo estoy haciendo un servicio, pues tengo que ganar algo, ¿sí o no? Entonces el cabrito que yo vendía en 100 ya no me costaba 100, sino que ahora me costaba 120. Pero no solamente eso, resulta que como se necesitaba que hubiera un insumo de cabritos ahí en el templo, entonces yo empezaba a tener muchos cabritos y a venderlos, y empezó a haber un monopolio. ¿Quiénes manejaban ese monopolio? ¿Ustedes se acuerdan que ahí en el video llegan unos de turbante? Ellos eran los que manejaban el monopolio del templo, porque eran los sacerdotes. Eran 71 personas que gobernaban todo el Sanedrín, o sea, era como el concilio, y ellos manejaban todo. Y dentro de ellos se repartían esa plata. Pero ¿qué más? Yo quiero que piensen en esto. A ver, en La Linda, ¿cuántos estadios de fútbol caben? En todo el barrio de La Linda. ¿Cuántos piensan ustedes que caben? Unos 3. 3, 4, 5, 10. Un estadio, ¿cuántos estadios? Uno cae en toda la entrada, 2, y el de abajo. Y el de allá. Estadios. Estadios de fútbol. ¿Cuántos estadios? Yo pienso que cabrían unos 15 estadios de fútbol. En todo el barrio. Digamos que el barrio no fuera una falda, sino que fuera plano. ¿Cuántos estadios cabrían ahí? ¿Sí cabrían unos 10? No, Bueno, él tiene alta población, él tiene alta población. yo quiero que piensen en esto, porque quiero ubicarlos en la explanada del templo donde ocurre esto. Caben 14 estadios de fútbol ahí. Dios mío. Tenían que albergar, a ver, recuerden que la gente tenía que llegar toda a la Pascua. ¿Y cuántas personas llegaban de afuera? Piensen en esto, Manizales tiene 500.000 habitantes. Manizales. ¿Y cuántos llegan en ferias? 2.000. Otros 10 estadios. Siempre entran más de 13.000. O sea, a las ferias llega un promedio de 200.000 personas a 300.000 personas. Para comerciar, para estar, para todo. Y a mí me impactó porque es más o menos el número que llegaba a Jerusalén a esa fiesta de la Pascua. Llegaban aproximadamente 250.000 personas. Entonces necesitaban una área grandísima para meter ¿qué? Las vacas que vendían, los cabritos que vendían, las palomas que vendían y la gente que iba a comprar, porque todo tenía que hacerse en un día. O sea que en ese plan tenía que caber más o menos 1 millón de seres vivos. Eso era en un día. Dentro del templo. Imaginémonos eso, porque es que quiero que miren los contextos, no solamente que, ay, sí, uno ve ahí un pedacito y claro, y uno lee aquí y uno dice, no, pues habían 3 o 4 ahí y los cogió a látigo. No, venga, la cosa era un comercio, era grande. Espacioso. Hablemos de la 23 cuando estamos en ferias. ¿Cómo es la 23? ¿Cómo sería eso ahí en el templo? ¿Cómo sería la bulla? Todos ofreciendo, ¿Y por qué había que cambiar plata? Porque la gente venía ¿de dónde? De Fenicia, de Roma, de Turquía, de diferentes partes. Y llegaban con la plata ¿de quién? De esa parte. Entonces tenía que cambiar por plata para poder generar y tener dinero hebreo para poder comprar.
o sea, imaginemos todo eso. Entonces, por eso habían cambistas de dinero. Así como hoy llega un extranjero aquí y que llega con dólares, ¿qué tiene que hacer? Cambiar por pesos. Exactamente igual. Y entonces, ¿quiénes eran los que manejaban el billete? Una secuencia de una. Los fariseos, los del Sanedrín, ¿sí o no? Eso es que no es que salieron a mirar qué era lo que estaba pasando. Entonces, en todo este contexto, se pierde una cosa muy especial, se pierde la espiritualidad, se pierde el real. A ver, a la gente aquí va al templo a orar a Dios, a brindarle un sacrificio a Dios, a vivir su espiritualidad. Pero ¿en qué se ha convertido eso? En un negocio. En un negocio. En un negocio. Entonces, a ver, Jesús no le da, y perdónenme como lo voy a decir, pero no le da, no se enoja. Iba a decir otra palabra, pero no. Él no se enoja, no está ahí simplemente porque están intercambiando algo que está dentro de la ley. Porque la ley promovía que si yo no tenía el cabrito, pues yo llegaba allá con dinero y lo compraba y me lo sacrificaban y no había ningún problema. Entonces, ¿cuál fue el problema? Eso de los negocios. El problema es que cuando ve, se da cuenta que el tema no era para nada espiritual, no era para nada, no estaba glorificando a Dios, sino que, ¿qué estaba haciendo esto? Era para un usufructo humano. La llenarse los bolsillos. Era para eso. No era para cultivar la espiritualidad de las personas, ni para llevar o agradar a Dios. ¿Era para qué? Para agradarse a ellos mismos. Entonces, pensando en eso, vamos a desarrollar y vamos a ver varias cosas dentro del texto, porque es muy importante. Dice, y halló en el templo que vendían bueyes, ovejas, palomas y los cambistas allí sentados. Y entonces, haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y a las ovejas de los bueyes y esparció monedas de los cambistas y volcó las mesas. Si era un espacio tan grande, ¿cuánto tiempo duró esto? ¿Qué opinan ustedes? 2 horas. Puedo decir. O sea que no fue un espacio de 1 minuto o de 5 minutos. Fue algo muy grande, porque había mucho comercio. O sea, si vamos a atender a 250.000 personas, necesitamos toda la carrera 23, ¿sí o no? Entonces, piénsenlo, ¿cómo sería? Él azotando. Yo pienso que si eso era un día se hacía. Bueno, yo no llegaría al día, pero sí tuvo que haber sido un tiempo largo. Pero no solamente un tiempo largo, sino que dice que y se volcó y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Y yo quiero que leamos algo para que entremos más en materia. Por favor, ayúdenme a leer Jeremías 7:11. ¿Quién lo tiene? Jeremías 7:11. Jeremías. Sí, ¿lo tienen? Jeremías 7:11 dice así. 7:11. Dice, así, léalo, por favor. Amén. Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. Hasta ahí. Muy bien. Entonces él pregunta, Jeremías pregunta, ¿es cueva de ladrones delante de nuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre? He aquí yo también lo veo, dice Jehová. Y es lo mismo, o sea, miren que Jesús, siempre que habla, yo quiero que revisan eso, porque casi siempre que Jesús hablaba con palabra de Dios. Y se refería a textos antiguos que los fariseos que conocían la ley, que conocían la Torá, sabían a qué se refería. Porque él dice aquí, y dijo a los que vendían, no hagáis de mi casa de mi padre casa de mercado. En otra versión dice, no hagáis de mi casa cueva de ladrones. Y se está refiriendo a ese versículo que los fariseos conocían, porque los fariseos, recuerden que las personas eran doctos de la ley y se aprendían la Torá de chiquitos, y la ley y los profetas.
O sea que ellos antes de los 12 años se sabían todo el Antiguo Testamento, toda esta parte. Ellos, para poder ser del Sanedrín y poder ser fariseos y poder estar ahí, entre los 71, debían saberse esto de memoria, antes de los 12 años. Y ellos sabían, cuando Jesús les dijo, han convertido mi casa en casa de mercado, en casa de ladrones, que se estaba refiriendo a Jeremías 7, 11. Pero, ¿y qué más pasa? Porque dice que, entonces se acordaron sus discípulos que escrito está, el celo de tu casa me consume, el celo de tu casa me consume, lo cantamos hace un rato. Ese es el 12. Voy en el versículo 17. Entonces se acordaron, bueno, el versículo 17 del capítulo 2 de San Juan. Entonces se acordaron sus discípulos que Cristo está, el celo de tu casa me consume. Y el celo de tu casa me consume es un salmo muy especial que se me fue. Ayúdame que... ¿Cuál es el otro? Jeremías 2:17. Jeremías 7:11 es el que habla de que has convertido mi casa en cueva de ladrones. Y Juan 2:17. Estoy leyendo Juan 2:17. 2:17. Lo cantábamos hace un rato, el Salmo 69:9. Salmo 69:9. Gracias, mi amor. Qué pena que no lo anoté aquí, pero sí lo tenía en la cabeza. Salmo 69:9. El celo de tu casa me consume. Por eso los discípulos se acordaron de eso. ¿Quién habla de los discípulos? Dice Juan, dice que los discípulos se acordaron que el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Miren que él todavía aquí no había hecho milagros. Porque le está preguntando, ¿qué señal? O sea, ¿quién le dio una autoridad? O sea, ¿quién le dijo que haga esto? O sea, ¿quién le dijo que pueda limpiar la casa? Y entonces él respondió y le dijo, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Obviamente estaba hablando de él, ya eso lo conocemos en toda la pasión, muerte y resurrección de nuestro amado Señor Jesucristo. Pero ¿qué más? Dijeron los judíos, en 46 años fue edificado este templo, mas tú en 3 días lo levantarás. ¿Ese es cuál? Voy en el versículo 20. Juan 2:20. 21. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. 22. Por tanto, cuando resucitó entre los muertos, sus discípulos acordaron que había hecho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús les había dicho. Hasta ahí es como todo el tema del templo, de cómo el Señor limpia su casa y cómo el Señor limpia esto. Y quiero que miremos varias cosas que Jesús nos enseña aquí. Dice después, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que le hacía. Ahí es cuando él empieza a hacer milagros, que lo vemos en los otros evangelios, en el evangelio de Mateo, en el evangelio de Lucas, en el evangelio de Marcos. Y dice, pero Jesús no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Y a mí me impacta que muchas veces nosotros estamos buscando las señales de Dios. Nosotros estamos buscando los milagros, nosotros estamos buscando cómo Él me pueda proveer para mi necesidad, cómo Él pueda llegar y hacer cosas para mí. Pero más que eso, en los pasajes anteriores, vemos que Dios es más que un proveedor, vemos que Dios es más que un sanador. O sea, Él nos sana. Qué especial saber que Dios nos sana. Qué especial saber que Dios me provee. Que Él es Jehová Jireh, mi proveedor. Qué especial entender que Dios puede suplir mi necesidad, que puede hacer grandes cosas para mi vida. Pero más que eso, lo más importante es entender que Él es mi Salvador. Que Jesús es nuestro Salvador. Y aquí cuando Él purifica el templo, creo que esta analogía es muy especial, empezando, o esta historia es muy especial, empezando su ministerio.
Porque si algo que nosotros debemos hacer cuando nos acercamos a Dios es permitir que nos limpie. Y aquí, así como estos fariseos, los judíos, no entendían. Porque vea, qué señal, qué es lo que usted viene, aquí, ¿por qué está haciendo esto? Nosotros muchas veces le hemos dicho a Jesús, entra en nuestra vida, sé mi Señor y Salvador, pero no le hemos dicho, vamos a hacer una cosa ya, y oremos por nuestra hermanita. Antes, no te preocupes. Todos pongan sus manos hacia ella. ¿Cuál es su nombre? Yasmín. ¿Tienes problema de rodillas, no es cierto, Yasmín? Sí, señor. Señor, tú eres un Dios grande y Dios poderoso, y en ti creemos, a ti te oramos y a ti te bendecimos, y creemos que tú eres un Dios de gloria y de poder, Señor. Te pedimos por la vida de Yasmín y te pedimos que seas tú quitando ese dolor en las rodillas, en el poderoso nombre de Jesús. Señor, te pido que el poder de tu gloria y tu gracia se manifiesten con poder especial y espectacular delante de ti. Estamos hablando de ti, estamos hablando que tú eres nuestro Jehová Jireh, nuestro Jehová proveedor, nuestro Jehová que puede hacer todas las cosas, Señor. Yo te pido que el poder de tu amor y tu gloria esté sobre la vida, Señor, de esta mujer, y te pido que la bendigas y te pido que la sanes en el poderoso nombre de Jesús, que ella desde ya sienta tu sanidad. Señor, te lo pido, quita el dolor en el poderoso nombre de Jesús. Señor, te lo clamamos como iglesia, te lo clamamos como cuerpo y te pedimos que lo hagas en el poderoso nombre de Jesús. Gracias por la sanidad que le das. Gracias, papito Dios. Amén. Y amén. Bueno, entonces, sigamos y no, tranquila, no te preocupes por nada que hace un momento lo tenía en mi corazón. Muchas gracias. Entonces, dice que para continuar, es importante, nosotros llegamos a los pies de Jesús. Pero si le permitimos a Él que haga como hizo aquí, que limpie el templo, que limpie nuestro templo. Porque recuerden que en 1 Corintios 3:16 dice, ¿acaso no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ti? El Espíritu de Dios habita en cada uno de nosotros. Y nosotros somos el templo de Dios. Más que esta iglesia, más que esta reunión de santos, el templo de Dios y el templo del Espíritu Santo es cada uno de nosotros. Y necesitamos permitir que Él nos limpie. Necesitamos permitir que Él sea cuidando nuestra vida y que muchas veces sea haciéndolo así, sea con azotes. Porque les voy a contar algo. Lo más difícil en nosotros es cambiar nuestra mente. Lo más difícil en nosotros es permitir que realmente, dice la palabra de Dios, ¿con qué limpiaron en su camino? ¿Con qué? Con guardar la palabra de Dios. ¿No realmente la guardamos? Realmente nosotros estamos consumiendo palabra de Dios para que nuestra mente sea cambiada, para que realmente nosotros podamos disfrutar de las cosas de Dios. Hace un rato hablaba con doña Ruby y hablábamos de algo muy especial porque yo le decía, es que cuando hablamos del alma, el alma sí se puede perder. El alma se puede perder, pero ¿en qué sentido? No es que se va para el infierno, no, el alma se va para el cielo. ¿Cuál es el tema del alma? El tema del alma es que si usted no cree en todas las promesas de Dios, deja de disfrutarlas. Y entonces poníamos un ejemplo. Si usted deja la leche por fuera de la nevera, ¿qué pasa con la leche? Se daña, se vinagre. ¿Qué le toca hacer? Bótala. Si nosotros no cambiamos nuestro entendimiento, si nosotros no disfrutamos de las promesas de Dios, no vamos a tener cómo hacerlo. No, o sea, no vamos a disfrutar de las cosas. Y si no disfrutamos de las cosas, ¿qué pasa? Me perdió porque no la disfruté. Porque no disfruté para lo que Dios me tenía diseñado, no disfruté para lo que Dios me tenía en este mundo, no disfruté lo bonito que Él quería para mí. Simplemente se fue, simplemente se perdió. Ya, no lo disfruté. Aquello que no disfrutamos, aquellos que no tenemos, ¿qué pasa? Se pierde. Entonces, permitamos que nosotros, de aquí, así como Jesús limpió el templo, que nosotros también seamos limpios. Pero solo podemos ser limpios por su palabra. A ver, aquí pueden oír el predicar a mi esposa. Yo sé que ustedes se acuerdan más de las predicaciones de mi esposa que las mías. Yo eso lo sé. Pero, a ver, el tema es que una predicación está bien y venir a la iglesia a orar está bien y congregarnos está bien y hay que hacerlo, lo dice la palabra. Pero más que eso, mis amados, tenemos que
permitir que la palabra de Dios nos cambie. Tenemos que permitir que la palabra de Dios sea la que cambie nuestra vida, cambie nuestro intelecto, nuestra mente y lo que hacemos. Es lo que más necesitamos. Aquí no necesitamos otra cosa. Y necesitamos que Jesús, así como Él purificó el del templo, nos purifique a cada uno de nosotros. Porque nosotros pensamos que es de nosotros. Ay, tan lindo yo que leo la palabra. Ay, es que yo hago devocional todos los días. Venga, eso, si Dios no te lo permite, tú no lo harías. Entonces, órale a Dios. Y si no lo estás haciendo, es porque era. Si no lo estamos haciendo. Si no lo hablamos todos los días, ¿qué nos hace falta? No hace falta de Dios. Entonces pidámosle a Dios que nos dé el denuedo, que nos dé la fuerza, que nos dé la valentía para hacerlo todos los días, para todos los días ir a su palabra, para todos los días leer de su palabra, para que nos cambie el entendimiento. Para que nos ayude a entenderlo. Para que nos ayude a entender su palabra, correcto. Para que nos ayude a hacer, a estar con Él, a ser de Él. Vean, mis amadas, de verdad que es muy complejo, pero nosotros, ¿por qué no disfrutamos de las cosas de Dios? Porque no las creemos. Y más aún, porque no las sabemos. A ver, una cosa es saber lo que tengo que hacer y otra cosa es hacer lo que tengo que hacer. Entonces, muchas veces yo sé que tengo que hacer cosas, pero no las hago. Ah, bueno, pobre de mí, porque de verdad que si yo hago lo que sé que tengo que hacer y no lo hago, me es contado como pecado. O sea, y es mayor pecado que... Pero más aún, qué bueno poder hacer las cosas. Y para hacer las cosas se requiere dominio propio, se requiere valentía, se requiere que entonces me levante 10 minutos más temprano para poder orar, aunque sea 10 minutos. Se requiere que intencionalmente, cosa que, pues, no sé, yo sí conozco muchos que les fascina leer la palabra de Dios. Pero yo conozco muchos, pero la verdad, de esos muchos, o de la iglesia, ¿usted sabe cuánto es el promedio de las personas que leen la Biblia en la iglesia? No. El promedio de las personas que leen la Biblia en la iglesia, estamos hablando de un 68%. Y el promedio en tiempo de lectura bíblica es de 5 minutos, sumando a todo el mundo. Los que leen por los que no leen. Eso es muy poquito. De 24 horas del día, 5 minutos de Biblia. Y no lo hace todo el mundo. Lo hace nomás un 32%, porque el 68% no lee la Biblia. Amadas, yo quiero que empecemos a purificar nuestro templo. La única forma de purificar nuestro templo es con este libro. Leyendo la palabra de Dios. Poder entender y conocer lo que Dios quiere para nosotros. Perdónenme si mi esposo me dice que no sea tan regañón. Hay que edificar. Entonces por eso es un chiste para decir no, pero de verdad que debemos, la única forma de que nosotros podamos hacer esto es llenarnos de palabra de Dios. La única forma. Y no me crean todo lo que les dije. Consúltenlo en la Biblia, porque por ejemplo, yo les hablé de cinco discípulos. Ella vio 5 discípulos, que ese dato está chévere y van a seguir viéndolo, pero ustedes lo pueden leer porque dice anteriormente, hace 15 días les predicamos de los discípulos y recuerden que solo 5 discípulos siguieron a Jesús al principio: Andrés, Natanael, Felipe, Juan y Pedro. Y con ellos una relación de casi año y medio, porque a Mateo lo llaman más o menos en el mes 16 después de empezar su ministerio. O sea que estamos hablando de casi año y medio de ministerio antes de llamar a Mateo, que ahí empieza a llamar a nosotros y ahí empieza a llegar más gente. No me lo crean, estudien, léanlo aquí, permítanme que su entendimiento empiece a cambiar. Más aún, a mí me gustaría hacer una encuesta y hoy no lo voy a hacer. Simplemente quiero preguntarles y dejarlo y que ustedes lo anoten en un papel. ¿Cuáles son las promesas que yo le creo a Dios? ¿Ustedes tienen promesas de Dios?
¿Qué promesa le cree usted a Dios? No me conteste. Solamente lo voy a dejar como, porque yo estaba haciendo la cuenta de las cosas que yo le creo a Dios y me acordé de muchas otras que no me acordaba, que Él me ha hecho y no las creo porque no las tenía presentes. Promesas que Él me ha dado en su palabra y que yo no me acordaba. Por dos de las presentes que se han perdido, las he perdido. Promesas Que le creo en- Las promesas que Dios me ha dado. ¿Qué promesas te ha dado a ti específicamente para que sigas? ¿Las sabes? ¿Las tienes? ¿Estás esperando que venga un profeta a decirte, esta es la palabra de Dios para tu vida? Aquí está. La palabra profética por excelencia, esta es. ¿Quieres promesas del Señor? Abre la Biblia y léela. Y pregúntale al Espíritu Santo, ¿cuál es la promesa para mí hoy? Y créeme que la vas a tener. Créeme que la vas a tener. La Biblia está llena de promesas para tu vida, de promesas para vivir y de promesas que pueden hacer tuyo realmente tu cambio de entendimiento. Que realmente Él puede limpiar tu camino por medio de esto. Amadas, ¿qué más? Vemos que nosotros somos templo del Espíritu Santo y no somos nuestros propios dueños. Eso lo vemos en 1 Corintios 6, del 19 al 20. Y Él es nuestro dueño. Si Él es nuestro dueño, ¿por qué nos dejamos utilizar de Él? ¿Por qué no permitimos que realmente Él sea en nosotros nuestro dueño? 1 Corintios 6, 19 al 20. Él es nuestro dueño. Él es la persona que nos tiene. 19:20. Sí, ¿cómo Se dice? dan cuenta que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios. Ustedes no pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio, por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Así es. Entonces, fuimos comprados por un precio de la sangre preciosa de Jesús. Honremos a Dios. Honremos a Dios. ¿Cómo aprendemos a honrarlo? Por medio de su palabra. No hay otra forma. Y bueno, ya para ir concluyendo, él al final dice que él conocía a todos los hombres, sabía lo que había en el hombre. Y en el hombre siempre va a tener dificultades, siempre va a tener situaciones difíciles. Créame que nosotros hace mucho tiempo dejamos de ser perfectos. Buenas noches. Hola, Reita. Después de la caída de Adán en el templo, en el paraíso, el hombre dejó de ser perfecto por el pecado. Y todos nosotros tenemos pecados, cometemos errores. ¿Cuál es la idea? La idea es que a través de la palabra de Dios nosotros caigamos en cuenta de esos errores, caigamos en cuenta en que tenemos que ser limpios. Porque a veces decimos mentiras piadosas. Por las mentiras mentira para Dios. Yo lo he contado yo lo he contado aquí, lo cuento públicamente. Yo era un asesino que mataba gente en mi mente. Ya no lo soy. Pero sí, el Señor me dijo una vez, me dijo, hermano, usted cada que piensa que alguien se quiera morir, usted es un asesino. Y yo, uy, Dios mío, yo nunca había caído en cuenta de que era tan pecado. Pero no solamente eso, cuando tenemos o tenemos vicios normales, para mí el dulce es un vicio. El café. Tengo que dejarlo. El azúcar, el café, la gula. Venga, muchachas, mis amadas, la crítica. Cuando usted no critica a nadie, pero usted en su cabeza, ¿no es cierto? Pero no decimos nada. Está cuando lo encontramos y ay, cómo está bonito. Y uno, pues, si vea que está feo. Lo tenían toma estado. Entonces, es todo eso lo que tenemos que empezar a cambiar en nuestra vida. Y por eso es importante que limpiemos el templo de Dios. Vamos a orar, quiero que con esta canción oremos y terminemos este tiempo.
y que ese celo de su casa no sea el celo de la iglesia. Vamos a decirle que es, vamos a decirle que es el celo de esta casa, el celo de esta casa. Que vamos de pie y ser grande y poderoso en el Señor. Así es, Señor Jesús, damos la gloria y la honra, Señor. Necesitamos de ti. Necesitamos de ti, de tu gloria y tu gracia, Señor.